Hay historias de héroes que nacen de la tragedia y se convierten en leyenda. Hoy vamos a conocer una de esas historias, la de un hombre, un innovador, cuyo ingenio y sacrificio en el Chile del siglo XIX forjaron un legado que, como veremos, perdura hasta hoy. Y es que, para entender de verdad la vida de Cayetano Marletti Galeano, lo curioso es que tenemos que empezar por su final, por su muerte. Un sacrificio que no solo marcó para siempre a su compañía de bomberos, sino que inspiró a toda una ciudad y lo convirtió en un auténtico mito. Venga, viajemos un poco en el tiempo. Nos vamos a 1888, al vibrante puerto de Antofagasta. En ese momento, la segunda compañía de bomberos, conocida como Salvadores y Guardias de Propiedad, era una hermandad todavía joven que luchaba por hacerse un hueco en una ciudad que no paraba de crecer. El ambiente, pues, era de puro optimismo. De hecho, en diciembre del 88, la compañía celebra su 8º aniversario, por todo lo alto. Y es justo ahí, en medio de toda esa energía, cuando en febrero del 89 llega un inmigrante italiano que se une a sus filas. Su nombre, Cayetano Marletti. Nadie, absolutamente nadie, podía imaginar que su llegada estaba a punto de cambiarlo todo. A ver, Cayetano Marletti, ya fuera herrero o tuviera otro oficio, lo que está claro es que no era un hombre de quedarse quieto. Al entrar en la compañía, no solo vio el deber, vio una oportunidad de mejorar las cosas. Tenía una visión muy clara para hacer el trabajo de todos mucho más seguro y, sobre todo, más eficiente. Marletti se fijó en el caos. Cada vez que saltaba la alarma, aquello era una auténtica locura. Una carrera no solo contra el fuego, sino para juntar todo el material. Se perdían segundos, segundos que eran vitales. Y claro, en su cabeza empezó a rondar una pregunta que lo cambiaría absolutamente todo. Y su solución fue brillante y práctica a partes iguales. Porque no se quedó en la idea, propuso y diseñó lo que llamaron un carro portaescalas. Y además se arremangó y se puso a construirlo él mismo en la maestranza Orchard. Incluso llegó a forjar con sus propias manos algunas de las piezas clave. Y ojo, que este carro era como un arsenal sobre ruedas, llevaba todo lo necesario, hachas, escaleras, mangueras, todo perfectamente organizado para actuar al instante. Era mucho más que un carro, era una máquina pensada para ganarle la partida al fuego, segundo a segundo. Pero es justo aquí, es aquí donde la historia da un giro terrible, un giro trágico. Porque esa misma creación, esa que nació de su ingenio para proteger a los demás, iba a convertirse muy pronto en la causa de su propia desgracia. Estamos a 2 de octubre de 1889. Suena la alarma. Hay un incendio enorme en la calle Colón. La segunda compañía sale disparada. Quieren ser los primeros en llegar con su flamante carro nuevo. En esa carrera desesperada hacia las llamas, Marletti va tirando del carro con todas sus fuerzas. Y de repente, tropieza. Es un instante, un grito que apenas se oye, y la pesada estructura de hierro fundido le pasa por encima. Sí, el mismo carro que él había ayudado a diseñar y a construir. La ironía más cruel y brutal que uno pueda imaginar se acababa de hacer realidad. Su propia creación, el símbolo de su ingenio, le había asestado una herida mortal. Pero la historia de Cayetano Marletti no acaba ahí, en el suelo de esa calle, que va. De hecho, fue su larguísima agonía, esos 6 meses de sufrimiento que vinieron después, lo que lo convirtió de un bombero herido a un mártir, a una inspiración para toda la ciudad. Imaginen casi medio año de lucha contra un dolor que debía ser insoportable. Y su agonía no fue algo privado, no. Se convirtió en un símbolo público muy poderoso de lo que significaba el sacrificio y el deber para la gente de Antofagasta. Y el cambio en la ciudad fue palpable. El mejor ejemplo es el aniversario de la compañía, en diciembre del 89. Nada que ver con el año anterior. La fiesta y la alegría dieron paso a una admiración solemne, casi reverencial, por un hombre que, postrado en su cama, estaba redefiniendo lo que significaba la palabra deber. Su ejemplo fue como un faro, de verdad. El aguante de Marletti, su estoicismo, provocó una oleada de voluntariado que no se había visto nunca. Las crónicas de la época lo dicen claro. Hombres de toda condición, pescadores y mineros, encaminaban sus pasos y espíritus a las puertas del cuartel. Impresionante. Y al final, después de meses de lucha, su vida se apagó. El 17 de abril de 1890, con solo 42 años, Cayetano Marletti Galeano murió a causa de sus heridas. Pero lo que dejó atrás, eso era inmortal. Y en un último giro, uno que te encoge el corazón, el carro que lideró su cortejo fúnebre fue el mismo que él había creado. Su gran innovación lo acompañó a su última morada, un símbolo eterno y desgarrador de su sacrificio. Desde luego, su memoria se conserva con todos los honores. Hoy sus restos descansan en el mausoleo del Cuerpo de Bomberos.
Su retrato preside el salón de honor de su compañía y también el del directorio general, consagrado para siempre como el primer mártir de la institución. Porque al final la historia de Cayetano Marletti es la esencia pura del espíritu voluntario, un hombre lleno de entusiasmo, de ganas de trabajar, de sueños. Representa el servicio desinteresado y el sacrificio hasta las últimas consecuencias, tanto en la vida como en el momento de la muerte. Su legado es una llamada que sigue resonando hoy en día. Es un ejemplo de cómo afrontar el deber con entereza y de cómo aguantar el dolor con fortaleza. Es una historia que nos demuestra cómo un solo acto de entrega puede inspirar a generaciones enteras, y su memoria, al final, nos exige a todos una cosa: permanecer siempre firmes.